A rockear jugadores, esta noche nosotros nos sumergimos en un rincón extraño y fascinante del mundo de los videojuegos. Es un espacio donde lo inesperado no solo te sorprende, sino que a veces redefine tu manera de jugar. Y sí, estamos hablando de esa rara lluvia en Zelda, Ocarina of Time que parece cambiar con un glitch misterioso. Piensa en ello, un juego de 1998, en una consola que tenía más limitaciones que tu viejo celular con Snake, y aún así logra crear momentos que se sienten tan vivos que podrías jurar que la naturaleza misma se coló en el cartucho. Ahora, imagina que de pronto ese detalle, esa lluvia digital, no funciona como debería, y de alguna forma, eso cambia todo el ambiente. Probablemente no sobrevivirías si esta lluvia fuera real, no porque moje mucho, sino porque sería como esas aplicaciones que nunca se cierran en tu teléfono y terminan drenando la batería. Y aquí lo que se drena es tu cordura, cuando ves que las gotas no se comportan como deberían. Es como si Hyrule hubiera decidido que la meteorología obedece a un capricho secreto del cartucho. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. De paso, dime en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es en tu lugar del mundo. Así creamos juntos un mapa nocturno gamer, conectado por pequeñas luces de pantallas y horas desveladas. Ahora, atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y comencemos juntos el viaje de esta noche. La primera escena que se te viene a la mente es Link saliendo del bosque Kokiri, con la lluvia golpeando el campo de Hyrule. Tú caminas con calma, pero hay algo distinto, las gotas no caen como recuerdas. Un patrón se rompe. Y ahí empieza la obsesión. No es solo que la lluvia se vea rara, es que sientes que el juego te está guiñando un ojo, como si quisiera decirte, mira, hay más aquí de lo que imaginas. En realidad, la lluvia siempre tuvo un rol especial en Ocarina of Time. No era solo decoración, acompañaba momentos de tensión, simbolizaba transiciones, y hasta servía de pista narrativa. Un hecho curioso es que la canción de la tormenta, esa melodía que tanto repites en tu ocarina digital, se inspiró en un tema anterior de A Link to the Past, adaptado con la intención de transmitir nostalgia y poder climático. Y ahora, con este glitch, la melodía parece haber convocado una versión alterna de la tormenta. A nivel sensorial, es casi hipnótico. Escuchas las gotas rebotar en un loop que debería sentirse natural, pero que ahora parece tener un ritmo entrecortado, como si el código del juego se hubiera tropezado en una escalera invisible. Y lo notas más porque Zelda, como franquicia, siempre jugó con la música y la atmósfera para crear emociones. Aquí, de pronto, se te cae el telón y ves al actor tartamudeando. Los jugadores todavía debaten si este glitch es un error de renderizado ligado a las texturas del clima o si está conectado a scripts de transición entre áreas. Lo interesante es que muchos coinciden en que no ocurre siempre en el mismo lugar, lo que añade una aura casi paranormal al asunto. Es como ese mito gamer de que, si hablas con el búho 3 veces seguidas y luego tocas la canción de la tormenta, el juego cambia el clima de forma rara. Nadie puede confirmarlo del todo, pero todos tienen una historia que suena demasiado convincente para ser inventada. Tú, por tu parte, recuerdas que la primera vez que notaste este glitch fue en medio de una partida relajada, casi para dormir. Esa clase de gaming donde no quieres retos extremos, solo explorar sin prisa. Y entonces, ¡zas!, la lluvia no era la que recordabas. De repente, tu mente empezó a correr, ¿era tu televisor viejo? ¿El cartucho estaba fallando? ¿O habías descubierto un secreto oculto que solo los desvelados de la madrugada encuentran? El contraste es curioso, porque Ocarina of Time es conocido por tener glitches legendarios que los speedrunners adoran. Desde saltar paredes imposibles hasta atravesar mapas enteros con un simple salto mal ejecutado. Pero la lluvia, esa era diferente. No te daba ventaja, no rompía un récord, no te hacía sentir un maestro hacker del N64. Solo estaba ahí, transformando la atmósfera. Y en ese detalle pequeño, casi íntimo, estaba la magia.
Imagina que entras al campo de Hyrule de noche y lo primero que percibes es que la lluvia cae como si fueran líneas de código deslizándose por tu pantalla, estilo Matrix, pero en versión pixelada de 1998. Se siente fuera de lugar, pero también fascinante. Y lo mejor, o lo peor, es que no puedes dejar de mirarla. Como cuando notas que el ventilador hace un ruido raro y, en lugar de ignorarlo, decides quedarte en silencio escuchándolo hasta obsesionarte. En ese instante, Ocarina deja de ser solo un juego de aventuras. Empieza a sentirse como una caja de secretos que aún no has terminado de abrir. Y, aunque parezca un simple error, la lluvia glitchada se convierte en el inicio de una búsqueda, entender por qué ocurre, qué significa, y cómo cambia la experiencia de recorrer Hyrule. Se siente peor que perder una racha de 10 en Valorant por una AFK, porque aquí no puedes echarle la culpa a un compañero. El juego mismo, esa obra maestra que jurabas conocer de memoria, decide recordarte que no lo sabes todo. Y así, con gotas digitales cayendo de formas imposibles, empieza tu viaje nocturno por el glitch más curioso de Ocarina of Time. El glitch inesperado llega cuando menos lo anticipas, como esos anuncios sorpresa en YouTube que te interrumpen justo en la parte buena del video. Estás en medio de Hyrule, quizá recorriendo un camino que ya conoces de memoria, y de pronto la lluvia cambia. No es el tipo de cambio que notas al instante, como cuando alguien te corta la señal de Wi-Fi. Es más sutil, como un destello que no debería estar ahí, un movimiento raro en las gotas que caen desde un cielo que parecía perfectamente programado. Al principio dudas de ti mismo. Te preguntas si es tu televisor, si la captura de sonido está fallando, o si simplemente estás cansado y viendo cosas. Pero la verdad se impone, el juego no se comporta como debería. La lluvia, ese recurso atmosférico diseñado para crear tensión y belleza en el mundo de Zelda, de repente parece fuera de control. Se alarga, se corta, cae más rápido o incluso parece no sincronizarse con el resto de la escena. Un hecho interesante que todo fan de Ocarina of Time reconoce es que la lluvia suele acompañar los momentos clave, como cuando la canción de la tormenta desata rayos y transforma el escenario. Es un recurso narrativo, no un simple adorno. Los desarrolladores de Nintendo la usaron para guiar la emoción del jugador. Y por eso el glitch pega tanto, porque rompe una de las herramientas más icónicas de la narrativa del juego. Tu mente va rápido, ¿y si es un bug escondido en la transición de áreas? ¿Qué tal si ocurre justo cuando el juego carga diferentes climas y, por algún motivo, las texturas no se alinean? Algunos jugadores sostienen que se trata de un problema de memoria del N64, que la consola no siempre maneja bien los efectos climáticos en zonas amplias como el campo de Hyrule. Los jugadores todavía debaten si este fallo es natural de la consola o si responde a algo más profundo en la programación del cartucho. Lo curioso es que el glitch no siempre ocurre en el mismo lugar. A veces lo ves entrando al rancho Lon Non, otras cuando sales de Kakariko Village, y en ocasiones cuando exploras cerca del río. Es como si la lluvia misma tuviera voluntad y eligiera cuándo sorprenderte. Ese factor aleatorio lo convierte en algo casi paranormal. Un amigo tuyo incluso jura que lo experimentó justo después de tocar la canción de Epona 3 veces seguidas, y aunque probablemente solo era coincidencia, la anécdota alimenta el mito. A nivel sensorial, la diferencia es brutal. Cuando la lluvia normal cae en Zelda, puedes casi sentir el ambiente fresco, escuchar el golpeteo en el suelo pixelado y dejarte llevar por esa nostalgia que solo los efectos de sonido retro producen. Pero cuando el glitch aparece, el ritmo se rompe. Es como escuchar una canción favorita en Spotify con mala conexión, las pausas y cortes hacen que lo familiar se vuelva incómodo, extraño, inquietante. El impacto psicológico es fuerte, porque Zelda no es un juego de terror. Y aún así, ahí estás tú, sintiendo un ligero escalofrío al ver cómo las gotas no obedecen la lógica. Una broma fácil sería decir que es la lluvia que se descargó mal o que Nintendo olvidó actualizar el clima en su nube. Pero debajo del chiste, lo que se siente es genuina sorpresa, casi como si hubieras abierto una grieta en el código del juego. Hay algo fascinante en los glitches. Algunos arruinan tu experiencia, otros, como este, la enriquecen de manera inesperada.
Piensa en los speedrunners que convierten errores en herramientas para completar el juego en tiempos ridículamente bajos. Pero este glitch no tiene utilidad práctica, es inútil para la velocidad, irrelevante para el combate, y sin embargo, se queda en tu memoria. Es un recordatorio de que incluso los mundos más pulidos tienen grietas por donde entra lo extraño. Una curiosidad marginal que pocos recuerdan es que en las primeras betas de Ocarina of Time se experimentaba con efectos climáticos más extremos, incluyendo tormentas más intensas. Algunos fans especulan que este glitch es un eco de esas pruebas, un pedazo de código fantasma que nunca se borró del todo. No hay pruebas sólidas, claro, pero la idea de que tu cartucho lleva escondido un pedazo del Zelda que pudo haber sido, lo hace aún más inquietante. Te ríes un poco, porque la escena tiene su ironía. Ahí estás, en un videojuego que se supone heroico, épico, diseñado para aventuras legendarias, y lo que más te atrapa no es derrotar a Ganondorf ni salvar a Zelda, sino mirar cómo unas gotas mal programadas desafían la lógica. Es como pagar por un concierto y salir hablando de lo raro que estuvo el aire acondicionado. Aún así, no puedes evitar sentir que este fallo inesperado abre una puerta. Una puerta que no buscabas, pero que de pronto te invita a cruzar. Y una vez que lo notas, ya no hay vuelta atrás. Cada vez que vuelvas a jugar, cada vez que escuches la canción de la tormenta, estarás esperando a ver si la lluvia decide romper sus propias reglas otra vez. El glitch inesperado se convierte en un compañero silencioso de tus partidas. Una especie de firma secreta de un juego que creías conocer de memoria, recordándote que hasta en un cartucho antiguo hay espacio para lo impredecible. La primera vez que notas el glitch no llega con fanfarria ni con rayos dramáticos cayendo sobre ti. No, es mucho más sencillo. Estás jugando una partida casual, quizá de esas en las que ni siquiera estás pensando en avanzar la historia. Solo caminas, de un lado a otro, sin rumbo fijo, como quien pasea por la ciudad en Google Maps cuando se aburre en clase. Y de repente, algo no encaja. La lluvia, ese elemento que siempre estuvo ahí como telón de fondo, se comporta distinto. El momento es tan distinto que hasta dudas de ti mismo. Tal vez tu televisor viejo ya no da para más, tal vez la pantalla CRT tiene una mancha extraña, o quizá tus ojos se cansaron después de tantas horas de juego nocturno. Pero a medida que sigues observando, te das cuenta, no es tu vista, no es el hardware, es el juego mismo. El patrón de la lluvia parece más pesado, irregular, como si las gotas tuvieran voluntad propia. Un dato curioso, en Ocarina of Time, la primera vez que Link experimenta lluvia de manera oficial es en el contexto de la canción de la tormenta, esa melodía que trae consigo truenos y un ambiente cargado de misterio. Shigeru Miyamoto llegó a decir en entrevistas que este tipo de detalles eran la atmósfera que mantenía vivo a Hyrule. Y justo ahí es donde se rompe el encanto. El glitch convierte esa atmósfera en algo extraño, algo que no estaba en el guión. Es gracioso, porque lo notas casi por accidente. Quizá entraste a una zona mientras todavía sonaba la música del área anterior, o tal vez dejaste el juego pausado y al volver algo se descuadró. Es como abrir el refri y encontrar que alguien acomodó mal el cartón de leche. No arruina la comida, pero te deja una sensación incómoda. Ese instante se queda grabado en tu mente. Es como si Hyrule hubiera levantado el telón por un segundo y mostrado su tramoya digital. El suelo sigue igual, los enemigos esperan en sus posiciones, la música suena sin fallos, pero la lluvia se comporta como un actor que olvida la letra en medio de la obra. Y tú, sentado en tu cuarto, lo notas. Los jugadores todavía debaten si esa primera vez depende de un desencadenante específico. Algunos aseguran que ocurre tras usar demasiadas veces la canción de la tormenta en lugares no diseñados para ella, otros creen que se trata de simples desajustes gráficos cuando la consola cambia de área en momentos inoportunos. El detalle está en que, aunque no hay consenso, todos recuerdan con exactitud la primera vez que lo vivieron, como si fuera un rito personal. En tu caso, esa primera experiencia fue como tropezar con un secreto. ¿No sabías qué hacer, seguir jugando como si nada? ¿Apagar y encender el N64 para arreglarlo? ¿O quedarte mirando las gotas caóticas caer una y otra vez?
Optaste por lo tercero, porque había algo hipnótico en esa anomalía. Lo normal sería avanzar, pero ¿cómo moverte cuando el juego mismo parece invitarte a detenerte? Hay una anécdota marginal que te viene a la mente. Un jugador en un foro antiguo comentó que su primer encuentro con la lluvia rara ocurrió justo después de hablar con el espantapájaros en el lago Iliad. El tipo aseguraba que el juego había quedado atrapado en una especie de loop climático. Nunca pudo replicarlo, pero la descripción era tan vívida que otros comenzaron a buscar ese mismo evento. Puede que fuera invento, puede que fuera un caso aislado, pero se suma a la colección de historias que rodean este glitch como si fueran leyendas urbanas. La ironía es clara: en un juego lleno de glitches desafiantes, eventos imposibles y mecánicas innovadoras, lo que te atrapa no es un combate ni un puzzle, sino unas botas que no caen como deberían. Es como ir a un parque de diversiones y recordar con más detalle la palomita que se te cayó al suelo que la montaña rusa en la que gritaste como loco. La primera vez que lo notas es también la primera vez que entiendes que un juego puede sorprenderte incluso fuera de lo planeado. No todo está escrito en los guiones de los desarrolladores. Hay huecos, hay fallos, hay rincones donde la programación se comporta como un animal salvaje. Y tú, sentado frente a tu consola, tienes el privilegio de atestiguarlo. En retrospectiva, recuerdas ese momento casi como un secreto compartido entre tú y el cartucho. Puede que nadie más lo estuviera viendo, puede que nadie te creyera si lo contabas, pero eso solo lo hacía más tuyo. La primera vez que lo notas se convierte en la chispa que enciende toda la curiosidad posterior, la razón por la que años después sigues pensando en esa lluvia torcida como si fuera un viejo amigo extraño. Y lo más curioso de todo, aunque se trata de un glitch menor, sin impacto en la jugabilidad, cambió tu manera de mirar el juego. Desde entonces, cada efecto, cada detalle, cada sonido de fondo, lo analizas con sospecha, esperando que en cualquier momento otro error escondido te guiñe un ojo. Porque una vez que la ilusión se quiebra, aunque sea por unas gotas desobedientes, nunca vuelves a mirar el escenario de la misma forma. La sensación de que el mundo cambió empieza a crecer dentro de ti. No es simplemente que la lluvia caiga de otra manera, es que, por un instante, Hyrule se siente como otro lugar. Caminas por el campo abierto y cada paso parece diferente, como si hubieras cruzado a una versión alterna del mismo mapa. Las gotas golpean el suelo con un ritmo extraño, y tú no puedes evitar sentir que ya no estás en el mismo juego en el que entraste hace unos minutos. Ese es el poder de la atmósfera en Ocarina of Time. Los desarrolladores siempre usaron la lluvia para marcar un tono dramático. De hecho, una curiosidad que pocos mencionan es que en las primeras cinemáticas de Zelda Joven, la lluvia aparece justo cuando se intensifica la tensión de la historia, como si la naturaleza misma quisiera subrayar la importancia de esos eventos. La tormenta es la banda sonora del destino. Por eso, cuando el glitch rompe ese patrón, la sensación es la de estar viendo un montón improvisar fuera de tiempo, y tú te quedas en silencio, sin saber si aplaudir o preocuparte. Te resulta imposible ignorar el cambio. Es como entrar a tu cuarto de ser y notar que los muebles están ligeramente cambiados de lugar. No es un desastre, pero basta ese detalle mínimo para que tu mente empiece a imaginar escenarios. ¿Quién movió esto? ¿Por qué? ¿Y si nunca vuelve a estar como antes? Aquí pasa lo mismo. La lluvia, que debería ser un telón de fondo confiable, ahora actúa como protagonista caprichosa. Los jugadores todavía debaten si esta sensación se debe únicamente al fallo visual o si hay algo más profundo, un bug en la manera en que el motor del juego procesa los sonidos ambientales junto con las texturas. Algunos foros viejos hablaban de que, al alterarse la lluvia, también se modificaba sutilmente el audio del ambiente, creando un eco raro, casi imperceptible, pero que le daba a todo un aire desincronizado. Otros niegan que eso exista, asegurando que es solo sugestión, el poder de la imaginación cuando estás cansado a las 3 de la mañana jugando con las luces apagadas. Y sin embargo, para ti, la experiencia es real. Caminas por Kakariko y las gotas parecen demasiado rápidas, como si intentaran alcanzarte. Avanzas hacia el puente del río y ahora la lluvia se vuelve más pesada, gruesa, casi pegajosa. Por un instante sientes que tu consola está respirando distinto. El glitch no es solo un error,
cambio en la personalidad del juego. Lo divertido es que, aunque parezca algo serio, siempre hay espacio para la broma. ¿Piensas que quizá esta lluvia es la actualización beta de Nintendo para enseñarle a Link lo que sería vivir en una ciudad moderna en plena temporada de huracanes, impredecible, molesta y con más potencia de la necesaria? ¿O imaginas a Ganondorf, aburrido, metiendo la mano en la máquina de climas para ver cómo reaccionas? Al fin y al cabo, si fuera jefe en un videojuego, tú también jugarías con el sistema meteorológico solo para incomodar al héroe. Una curiosidad marginal que alguna vez leíste es que, durante el desarrollo, Nintendo tenía planeado que los cambios de clima fueran más frecuentes y que afectaran incluso a la jugabilidad, como hacer que el terreno se volviera resbaladizo o que ciertas zonas se volvieran inaccesibles durante tormentas. Al final, esas ideas no llegaron al producto final. Pero, ¿y si este glitch es un vestigio de esos experimentos? ¿Y si la lluvia alterada es como una ventana accidental hacia esa versión perdida del juego? Lo cierto es que la transformación del ambiente te golpea más fuerte de lo que debería. Te hace pensar en lo frágil que es la ilusión de los videojuegos. Un simple error gráfico puede hacerte sentir que estás en un universo distinto. Y en tu mente, eso no es un defecto, es un recordatorio de que incluso los mundos virtuales tienen un alma volútil, capaz de sorprenderte en los momentos más cotidianos. Se siente peor que cuando estás en Valorant y tu equipo tiene la partida ganada, pero alguien se desconecta justo en la última ronda y todo se derrumba. Aquí, la diferencia es que no puedes culpar a nadie. No hay un jugador troll detrás. Es el juego mismo, con su propia rareza, el que decide romper las reglas. Al mirar hacia atrás, entiendes que esa lluvia glitchada no fue solo un bug más. Fue un instante en el que el mundo cambió frente a ti, como si hubieras abierto los ojos en un sueño que de pronto se revela extraño. Lo familiar se volvió desconocido, y en esa transición nació tu obsesión con descubrir qué demonios pasaba con la lluvia de Ocarina of Time. Y desde entonces, cada gota que cae ya no suena igual. Intentar replicar el glitch se convierte en tu pequeña misión secreta. Ya no basta con haberlo visto una vez. ¿Quieres confirmar que no fue un simple espejismo, como esas marcas que ves en la pantalla después de jugar demasiado tiempo con el brillo al máximo? Tomas el control, respiras profundo y empiezas a moverte por Hyrule con un propósito claro: forzar al juego a mostrarte de nuevo esa lluvia alterada. Primero pruebas lo más obvio, salir y entrar de las mismas zonas donde lo viste por primera vez. Te mueves de Kakariko al campo de Hyrule, luego hacia el rancho Lon-Non, de vuelta al castillo, esperando que en algún punto el cielo vuelva a fallar. Pero nada. La lluvia cae perfecta, obediente, como si el juego supiera que estás espiando sus secretos y decidiera portarse bien. Un dato curioso es que la consola Nintendo 64 tenía fama de generar glitches que dependían mucho de la manera en que se cargaban las texturas al pasar de una zona a otra. Es decir, no todos los jugadores experimentaban lo mismo. El hardware, el desgaste del cartucho o incluso la manera en que se conectaba el aparato podían cambiar los resultados. Eso hace que cada glitch se sienta casi personalizado, como si tu cartucho en particular guardara un alma traviesa que decide cuándo sorprenderte. Frustrado, pruebas con la canción de la tormenta. La tocas una y otra vez, esperando que forzar al clima a cambiar desate algún error. Al principio nada ocurre, salvo que el pobre Link queda empapado bajo la tormenta como si estuviera participando en un festival de karaoke bajo la lluvia. Pero después de insistir, notas un pequeño parpadeo en el cielo, un cambio mínimo en la textura. No es tan marcado como la primera vez, pero lo suficiente para convencerte de que hay algo ahí. Los jugadores todavía debaten si estos intentos son válidos o si el glitch simplemente ocurre así. Algunos speedrunners han intentado estudiarlo, pero como no ofrece ninguna ventaja para reducir tiempos, nunca se convirtió en un tema de investigación profunda. Para la mayoría, es solo un error curioso sin relevancia práctica. Para ti, es casi un reto personal, demostrar que no te molesta. La repetición se vuelve parte del ritual. Enciendes la consola por las noches, recorres los mismos caminos, pruebas distintas combinaciones, tocar melodías, hablar con NPCs, entrar y salir de casas.
más un científico loco que un gamer. Si alguien te viera, diría que estás intentando descubrir el santo grial escondido en un cartucho de 1998. Una curiosidad marginal que recuerdas es que, en la beta de Ocarina of Time, se hablaba de un sistema de clima dinámico que nunca se implementó del todo. Los rumores dicen que había planeado un ciclo de tormentas más variado, con transiciones bruscas. Algunos creen que los restos de ese código pueden explicar glitches como el tuyo. Tal vez no estás viendo un error, sino el fantasma de una función incompleta. Mientras tanto, las pruebas te dejan sensaciones contradictorias. A veces crees que estás cerca de descubrir un patrón. Otras veces, sientes que persigues un espejismo imposible de atrapar. Es como jugar a piedra, papel o tijera con un niño tramposo. Nunca sabes si la regla cambió a mitad de partida. Te das cuenta de que, aunque logres replicarlo, el glitch nunca es idéntico. A veces las gotas caen más rápido, a veces parecen más gruesas, a veces el sonido del ambiente se distorsiona apenas perceptiblemente. Y eso lo hace aún más adictivo. La incertidumbre es el verdadero gancho. Es como esas loot boxes que te prometen algo raro pero nunca sabes qué obtendrás. En el fondo, empiezas a aceptar que este glitch no está hecho para ser dominado, sino para sorprenderte. Y esa idea es liberadora. No necesitas controlarlo, no necesitas entenderlo del todo. Solo necesitas estar ahí, presente, cuando la lluvia decida volverse rara otra vez. Se siente peor que intentar hacer 10 hatsos seguidos en Valorant solo para que, en el último, tu mouse se trabe. La diferencia aquí es que el fallo no depende de ti, sino del propio cartucho. Y de alguna manera, eso lo hace más emocionante. Así, entre pruebas fallidas y pequeños destellos de éxito, descubres que el glitch no es solo un error, sino una especie de diálogo secreto entre tú y el juego. Una conversación que no aparece en ninguna guía oficial ni en ningún espectro, pero que se convierte en una de las experiencias más personales de tus noches en Hyrule. No tardas en descubrir que no eres el único. Ese misterio de la lluvia rara no es exclusivo de tu cartucho ni de tu televisor cansado. Un día, navegando por foros viejos, encuentras un hilo titulado algo así como ¿alguien más vio la tormenta rara en Ocarina? Y ahí está, docenas de mensajes de jugadores que describen exactamente lo mismo que tú viviste. Unas gotas torcidas, un cielo que no se comporta como debería, una sensación de que el juego estaba distinto. La lectura se vuelve adictiva. Cada comentario parece un eco de tu experiencia. Hay quien asegura que la lluvia cambió justo cuando derrotó a un enemigo menor en el campo de Hyrule. Otro dice que ocurrió mientras esperaba a que apareciera frente al castillo. Incluso alguien jura que la anomalía apareció justo después de hablar con Malone, como si la canción de Epona hubiera tenido algún efecto oculto en el clima. Un hecho curioso, Ocarina of Time fue de los primeros juegos donde la comunidad gamer, sin internet masivo todavía, compartía sus secretos a través de revistas, cartas de rumores y, más tarde, foros. La leyenda urbana digital era casi tan importante como el propio cartucho. Y este glitch de la lluvia, en esa tradición, no estaba escrito en ningún manual, pero corría de boca en boca como si fuera un secreto oficial. Los jugadores todavía debaten si estas historias son prueba de un error universal o si, por el contrario, cada cartucho genera su propia versión del glitch. Hay quien defiende que es un problema ligado al hardware japonés original y que las ediciones americanas lo presentan de forma distinta. Otros insisten en que se trata de simple sugestión, una mezcla de cansancio, mala memoria y mucha imaginación. Y, sin embargo, la acumulación de testimonios te hace sentir acompañado. No eres un loco viendo manchas en la pantalla, eres parte de un club secreto de jugadores que, en diferentes rincones del mundo, han visto caer esa lluvia torcida. La conexión es extraña pero reconfortante. Imagina a alguien en 2003, en una sala oscura en Buenos Aires, experimentando lo mismo que tú vivías en tu habitación en México. La lluvia glitchada unía continentes, como una red invisible de desvelados. Lo gracioso es como la gente empieza a exagerar. Un usuario escribió, cuando la lluvia cambió, también noté que el búho giró la cabeza más rápido de lo normal. Otro,
Después del glitch, Link parecía correr más pesado, como si las botas de hierro se hubieran activado solas. Y aunque probablemente esas anécdotas sean puro invento, es imposible no dejarse llevar por la creatividad colectiva. Así nacen los mitos gamas, de errores pequeños que se inflan hasta convertirse en leyendas. Una curiosidad marginal es que en algunos simuladores modernos, al jugar Ocarina of Time, la lluvia glitchada puede aparecer de manera distinta, a veces más marcada, otras veces casi inexistente. Eso refuerza la teoría de que el error tiene que ver con cómo el código original intentaba sincronizar partículas en el tiempo real. Pero claro, cuando lo vives en el circuito físico, la sensación no es técnica, es mágica. Y con todos esos testimonios, te sientes parte de algo más grande. Ya no es solo tu glitch, ahora es una experiencia compartida. Como si el juego mismo hubiera dejado un mensaje escondido para los jugadores más atentos. Un código Morse de gotas digitales, incomprensible pero universal. Y mientras lees esos relatos, sonríes. Piensas en lo increíble que es que, más de 20 años después, un bug tan pequeño siga generando conversaciones. Como si la lluvia glitchada hubiera creado su propio culto. Se siente peor que perder un rank en Valorant porque alguien en tu equipo decide ponerse a trolear. La diferencia aquí es que, en vez de frustración, el fallo genera comunidad, risas, teorías, amistad digital. Nadie quiere arreglarlo, todos quieren hablar de él. Así descubres que la lluvia rara no es solo tu obsesión, sino un fenómeno colectivo. Una pequeña chispa de rareza que une a los jugadores a través del tiempo y la nostalgia, como una tormenta digital que nunca deja de caer. Cada vez que recuerdas el glitch, no solo piensas en el momento específico en que lo viste. Lo conectas con un eco en tu memoria, con esas noches largas de infancia en las que jugabas Ocarina of Time hasta que el sueño te vencía. La lluvia en pantalla siempre tuvo un efecto en ti, no era solo ruido blanco digital, era como un arrullo pixelado que te acompañaba cuando estabas demasiado despierto para dormir y demasiado cansado para seguir peleando con algún jefe. La primera vez que viste caer la tormenta en el juego, antes de cualquier glitch, fue especial. Tenías la impresión de que Nintendo había logrado meter un pedazo de mundo real en ese cartucho. El golpeteo de las gotas, el cambio en la iluminación, los relámpagos que rompían el cielo, todo eso era casi mágico. Y claro, cuando años después el glitch rompió ese patrón, el contraste se volvió aún más marcado. Era como si alguien hubiera pintado con crayolas sobre un cuadro perfecto, recordándote que la memoria nunca es tan intocable como creías. Un hecho curioso es que la música de la canción de la tormenta fue compuesta para sonar como un loop infinito, de modo que transmitiera la sensación de un ciclo eterno. Muchos jugadores lo recuerdan como uno de los temas más pegadizos y perturbadores al mismo tiempo, un sonido que se queda grabado incluso fuera de la pantalla. Eso explica por qué, cuando la lluvia cambia de manera anómala, tu mente lo asocia inmediatamente con algo fuera de lo normal, casi inquietante. Los jugadores todavía debaten si la nostalgia influye en cómo percibes el glitch. Algunos argumentan que lo exageras porque tu cerebro mezcla recuerdos de infancia con lo que realmente ocurrió. Otros defienden que precisamente esos recuerdos son lo que le da fuerza, el hecho de que algo tan insignificante como unas gotas de lluvia alteradas pueda arrastrarte de regreso a un cuarto oscuro de hace 20 años. La lluvia glitchada, entonces, se convierte en un puente. No solo hacia una versión rara de Ida, sino hacia el niño que era. Te ves otra vez sentado frente al televisor, con un control que a veces se trababa en el botón Z, inventando tus propias teorías sobre qué había detrás de cada rincón del mapa. Y de pronto entiendes que esa obsesión con los pequeños detalles siempre estuvo ahí, no buscabas solo derrotar a Ganon, sino descubrir los secretos escondidos en el mundo. Una curiosidad marginal es que muchos jugadores recordaron usar la lluvia del juego como fondo para dormir mucho antes de que existieran los canales de YouTube con sonidos relajantes. El golpeteo digital se volvía casi terapéutico. Y es gracioso, porque ahora tú mismo estás narrando esta experiencia como un podcast gamer para dormir, cerrando el círculo de forma inesperada.
Claro, entre todo ese tono nostálgico, no falta un chiste ligero. ¿Piensas que si tu infancia hubiera tenido DLCs, probablemente habrías pagado gustoso con tus domingos por un paquete de climas adicionales que incluyera tormentas con glitch de serie? Y quién sabe, tal vez hasta hubieras recibido una skin de Link con paraguas incluido. En el fondo, cada vez que la lluvia falla, sientes que el juego te está recordando tu propio paso del tiempo. Es un pequeño fallo en la programación que refleja cómo la memoria también tiene sus propios glitches. Lo que creías perfecto se transforma, lo que dabas por sentado cambia, y lo que parecía eterno se revela frágil. Se siente peor que cuando en Valorant alguien promete que, esta vez sí juega serio, y, 5 minutos después, lo ves correr en círculos con el cuchillo. La diferencia es que aquí no hay frustración, sino una melancolía tranquila, una especie de ternura hacia ese error que se niega a desaparecer de tu mente. El eco en tu memoria se hace más fuerte con cada partida. El glitch no es solo parte del juego, ahora también es parte de tu historia personal con los videojuegos. Una nota fuera de lugar en la canción que, precisamente por ser distinta, se volvió inolvidable. Te adentras otra vez en Kakariko Village, un lugar que siempre funcionó como un punto de respiro dentro del mundo antiguo. Aquí no hay más bromas sofocantes ni enemigos colosales, solo un pequeño pueblo donde las gallinas parecen conspirar en la vida cotidiana dando con calma. Es el tipo de sitio donde piensas que podrías quedarte a vivir, hasta que recuerdas que esas mismas gallinas tienen la capacidad de invocar un ejército alrededor digno de un boss fight secreto si se intentan molestarlas demasiado. La primera vez que probaste el glitch en la aldea, notaste algo extraño, la lluvia no caía como debía. En vez de seguir el patrón suave y constante que conocías, las gotas parecían bailar fuera de compás, como si alguien hubiera puesto el cassette del clima en modo rebobinado. No era aterrador, pero sí desconcertante, casi como escuchar una canción favorita con los bajos desajustados. Un hecho ampliamente conocido sobre Kakariko es que su diseño cambió radicalmente desde las primeras versiones beta. Los desarrolladores usaron Aldea como experimento, ajustando posiciones de casas, NPCs y hasta el cementerio, lo que la convirtió en una especie de laboratorio creativo dentro del propio juego. Saber eso hace que, cuando el glitch aparece aquí, se sienta menos como un error y más como una secuela de esos experimentos olvidados. Los jugadores todavía debaten si Kakariko es el corazón emocional del juego o simplemente un espacio de transición. Hay quienes defienden que su música y su calma aportan un respiro esencial, mientras que otros lo consideran un simple escenario puente hacia zonas más importantes. Tú, sin embargo, sientes que aquí todo cobra más peso, porque es en este lugar donde el glitch rompe la rutina, en medio de un pueblo que debería representar normalidad. Entre casas diminutas y escaleras estrechas, las gotas erráticas caen sobre el suelo empedrado. El efecto visual casi parece un filtro mal puesto en un TikTok, con la diferencia de que este glitch tiene más alma. Y justo ahí aparece el lado marginal de la curiosidad. Algunos jugadores juraron que la lluvia glitchada solo ocurría después de interactuar con ciertas gallinas. No había pruebas, claro, pero la leyenda urbana se expandió. Imagina el absurdo, pollos que, además de vengarse a picotazos, tienen control absoluto sobre el clima. Si eso no merece un spin-off, nada lo merece. El ambiente de la aldea bajo esa lluvia extraña te envuelve en una sensación contradictoria. Por un lado, es relajante, casi hipnótico. Por otro, te hace pensar que algo está fuera de lugar, como cuando entras a un servidor de Minecraft y notas que alguien cambió todas las ovejas por vacas rosas, solo por diversión. Esa vibra de rareza inofensiva te hace sonreír, incluso mientras te genera una punzada de inquietud. Lo más curioso es que Kakariko, siendo tan tranquilo, se convierte en el lugar perfecto para reflexionar. Aquí, sentado virtualmente frente a una casa con su chimenea pixelada, puedes escuchar la lluvia alterada como si fuera un recordatorio. Incluso en los espacios seguros, la rutina puede romperse. Y tal vez ese sea el verdadero poder del glitch, forzarte a prestar atención a un lugar que, de otro modo, habrías atravesado sin detenerte. Claro, no todo tiene que ser filosófico. Entre la nostalgia y
y la rareza, piensas que si alguien en el pueblo de verdad controlara la lluvia, probablemente cobraría por el servicio. ¿Quieres clima soleado para aventar gallinas? 10 rupias. ¿Quieres lluvia épica para dramatizar tu entrada al cementerio? 20 rupias, sin reembolso. Y sinceramente, seguro habrías pagado por una tormenta épica para hacer aún más intenso tu rodeo de héroe. Así, en medio de Kakariko, la lluvia glitchada se siente como un secreto compartido entre fuego y lluvia. Algo que no estaba en los manuales, que no fue diseñado para ser experimentado, pero que de alguna forma terminó formando parte de tu memoria gamer. Mientras avanzas hacia el cementerio, con la música del pueblo apenas audible bajo el tambordeo defectuoso de las gotas, entiendes que esta aldea nunca volverá a ser simplemente un descanso en el camino. Ahora es un escenario de misterio. El cementerio de Kakariko siempre tuvo ese aire tétrico que no necesitaba exageraciones gráficas para entenderse. Apenas pones el pie en él, sientes como la atmósfera cambia, la música del pueblo se desvanece y un murmullo grave, casi como un eco de ultratumba, toma su lugar. Y ahora, con la lluvia glitchada, el escenario adquiere un nivel adicional de rareza, como si estuvieras dentro de un stream con filtros mal puestos, pero que de algún modo resultan más perturbadores que cualquier overlay de terror. El sonido de las gotas alteradas contra las lápidas resuena como un metrónomo desajustado, acelerando y frenando de forma impredecible. Tú avanzas con cautela, porque aunque sabes que ningún jumpscare real te espera, la combinación de oscuridad y lluvia defectuosa provoca una tensión difícil de ignorar. Es peor que caminar por tu casa de noche y ver cómo la televisión se enciende sola con un volumen bajo que apenas murmura. Un hecho ampliamente conocido sobre este lugar es que aquí vive Dan P., el sepulturero. Es un personaje torpe pero entrañable, famoso porque su diseño inicial estaba inspirado en un miembro del staff de Nintendo, caricaturizado con humor oscuro. Lo curioso es que su presencia, aunque cómica, sirve para recordarte que incluso en un mundo de héroes y villanos, hay gente que solo cumple labores mundanas, aunque esas labores sean cavar tumbas. Mientras tanto, los jugadores todavía debaten si el cementerio representa un recordatorio de la mortalidad en un juego que, en su superficie, parece ligero, o si simplemente es un escenario intencional que permite encontrar secretos. Para algunos, las lápidas son símbolos cargados de significado, para otros, son simples bloques que puedes empujar para obtener rupias o máscaras. Tú, bajo la lluvia glitchada, sientes que ambas cosas son ciertas. Es un lugar donde la rutina se mezcla como inevitable. Aquí entra la curiosidad de siempre. Durante años, algunos fans creyeron que había un fantasma oculto en las lápidas que solo aparecía bajo condiciones climáticas especiales. Y claro, el glitch de la lluvia alimentó esa leyenda. Si la lluvia cae torcida y corres en círculos 3 veces frente a la tumba de la familia real, aparece un espectro secreto. Obviamente falso, aunque, admitámoslo, seguro más de uno lo intentó hasta marearse. La experiencia se intensifica porque las gotas de lluvia no siguen la lógica normal, algunas atraviesan el suelo como si no existiera, otras parecen congelarse por un segundo en el aire, creando figuras casi poéticas que se deshacen de inmediato. Es un espectáculo que convierte lo macabro del cementerio en algo inesperadamente bello. Te recuerda a esas veces que los bugs en Valorant transforman un glitch de textura en una especie de vitral improvisado. Frustrante, pero imposible de no admirar. Dan P., con su caminar lento y su linterna tambaleante, refuerza la atmósfera. Lo observas desde la distancia, preguntándote si el glitch altera también su rutina o si simplemente lo ignora, como un NPC estoico que nunca nota que el mundo se ha roto a su alrededor. Y aunque sabes que nada cambia en su programación, la ilusión de que incluso él se ve afectado por la lluvia rota añade un matiz narrativo que hace más profundo el momento. Piensas en cómo, de alguna manera, el cementerio es el lugar perfecto para que ocurra este tipo de glitch. No hay monstruos gigantes ni música heroica, solo un silencio roto por gotas que no obedecen reglas. Es como si el juego te recordara que incluso en la muerte hay margen para lo imprevisible. Y al caminar entre las tumbas, con el sonido distorsionado de la lluvia rebotando en tu mente, te preguntas si esta rareza fue un accidente de programación o un guiño intencional dejado por alguien que quiso convertir el miedo en arte.
Por supuesto, no todo tiene que ser tan dramático. En un momento de alivio, piensas que si esta escena fuera real, Dampe probablemente cobraría entrada. Bienvenido al cementerio glitchado, por solo 5 rupias tendrás lluvia fuera de compás incluida. No se admiten devoluciones. Y la verdad, lo pagarías solo para ver otra vez las gotas congeladas sobre el mármol pixelado. Así, el cementerio de Kakariko se convierte en un espacio transformado por el error. Un lugar que ya de por sí representaba lo inevitable ahora vibra con un toque de misterio que lo convierte en algo inolvidable. Y mientras sales de ahí, con la lluvia aún trastornada, entiendes que hay errores que hacen más por la narrativa de un juego que muchos diálogos escritos. Decides explorar el bosque Kokiri después del cementerio, un área que siempre se sintió segura y familiar. La primera vez que lo recorriste, con la lluvia normal, te impresionó la forma en que la luz atravesaba los árboles y cómo el viento parecía acompañar cada paso. Pero ahora, con la lluvia glitchada en tu partida, el bosque se transforma. Las gotas caen a diferentes velocidades, algunas se adhieren a hojas que no deberían moverse, y por un instante parece que la naturaleza misma está improvisando. Un hecho curioso sobre el bosque es que, en las primeras betas de Ocarina of Time, los desarrolladores experimentaron con efectos dinámicos de luz y sombra que nunca llegaron al producto final. Algunos jugadores especulan que el glitch de la lluvia es un eco de esas pruebas, un vestigio de sistemas de iluminación y clima que quedaron incompletos. Esto añade un toque casi fantasmal a la experiencia, cada parpadeo de luz a través del follaje parece contar otra historia. Los jugadores todavía debaten si este tipo de glitches tiene algún efecto en los enemigos o solo es un cambio estético. En tu caso, no afecta la jugabilidad directa, las esculturas siguen en sus posiciones, los enemigos mantienen sus patrones. Pero la percepción del espacio cambia radicalmente. Caminas entre los árboles y la sensación es que el bosque está más libre, más impredecible, como si hubiera decidido revelarte sus secretos solo a ti. Una curiosidad excéntrica es que algunos usuarios antiguos afirmaban que al tocar la canción de la tormenta dentro del bosque con lluvia glitchada, los insectos que normalmente volaban en el aire parecían moverse al revés o desaparecer temporalmente. Por supuesto, no hay pruebas concluyentes de esto, pero es divertido imaginar a las criaturas tratando de adaptarse a un clima digital alterado, como si fueran actores improvisando en un set de filmación caprichoso. Mientras avanzas, notas que incluso los sonidos del bosque parecen alterados. El golpeteo de las gotas sobre la hierba no sigue un patrón uniforme, a veces se siente más fuerte, a veces casi inaudible. Cada paso se vuelve un juego de percepción. ¿Realmente caminaste sobre esa raíz? ¿O fue el efecto de la lluvia? Esta desorientación es sutil pero potente, como esos momentos en los que en Valorant crees escuchar pasos donde no los hay y tu adrenalina sube sin razón. Lo gracioso es que la lluvia glitchada también provoca pequeñas coincidencias inesperadas. En un claro del bosque, una luz se refleja sobre un charco de manera que parece un símbolo místico. No sirve para nada, no desbloquea secretos, pero el momento es tan poético que te hace sonreír. Es como si el glitch estuviera jugando contigo, recordándote que incluso los errores pueden tener belleza. Al mirar alrededor, te das cuenta de que esta zona siempre tuvo una aura especial. El bosque Kokiri es el primer contacto con la magia de Hyrule Warrior, un lugar donde todo es verde, fresco y aparentemente inocente. El glitch introduce un matiz inquietante, pero nunca hostil. Es una especie de juego de luces y sonidos que rompe la rutina y te obliga a prestar atención. Los jugadores todavía debaten si este tipo de experiencias aumentan la inmersión o si simplemente son distracciones. Para ti, es obvio, la inmersión se dispara. Cada hoja, cada sombra, cada charco se vuelve relevante, y la experiencia del glitch transforma un área que pensabas conocer de memoria en un escenario lleno de posibilidades y sorpresas. Entre la fascinación y la nostalgia, incluso te imaginas contando esta historia como parte de un podcast gamer nocturno, narrando cada detalle para que otros puedan revivir la magia de un error que convierte lo cotidiano en extraordinario. Un chiste ligero te cruza la mente: si Link tuviera un paraguas, probablemente estaría usando animaciones de baile en lugar de correr bajo la lluvia glitchada.
Y mientras atraviesas el bosque, cada paso bajo las gotas erráticas te recuerda que los videojuegos no solo se viven, se sienten. Incluso los errores pueden dejar marcas indelebles en la memoria del jugador, transformando lo familiar en algo sorprendente y eterno. Salir del bosque Kokiri te lleva hacia la región de los Llanos Hyrule, un espacio abierto donde la magnitud del paisaje siempre ha sido parte de su encanto. Aquí, la lluvia glitchada tiene un efecto aún más dramático. Cada gota parece dibujar líneas imposibles sobre el césped, como si el mundo digital estuviera dibujando un mapa secreto que solo tú puedes leer. Caminas por el campo sintiendo la amplitud y, al mismo tiempo, la extrañeza del clima alterado. Un hecho curioso es que los Llanos Hyrule fueron diseñados para dar la sensación de libertad desde el primer instante que cruzas el puente hacia ellos. Los desarrolladores querían que el jugador se sintiera pequeño frente a la vasta extensión, como un héroe que apenas empieza su aventura. El glitch transforma esa intención, ahora la libertad se combina con lo impredecible, y cada paso puede provocar una sensación de sorpresa, como si el mismo mundo estuviera vivo y juguetón. Los jugadores todavía debaten si los bugs de clima como este afectan la percepción de exploración. Algunos sostienen que añade realismo, porque en la vida real el clima también puede cambiar sin previo aviso. Otros argumentan que distrae y rompe la inmersión. En tu caso, cada efecto extraño no interrumpe tu camino, pero sí modifica la manera en que experimentas el espacio. El campo abierto se vuelve más intrigante, casi mágico, por la manera en que la lluvia baila y se dispersa. La curiosidad excéntrica aquí es que algunos fans aseguran que ciertas combinaciones de lluvia glitchada y movimiento del personaje provocaban que la hierba reaccionara de manera irregular, como si detectara tu presencia. Esto nunca se probó científicamente, pero la idea de que un error pudiera simular vida añade un toque casi poético al juego. ¿Te imaginas que las partículas digitales están conscientes de ti, reaccionando ante tu presencia, y te hace sonreír como si estuvieras conversando con un viejo amigo invisible? Mientras avanzas, notas que la textura del cielo también cambia sutilmente. A veces las nubes parecen más densas, otras veces transparentes, y la luz se filtra de manera inconsistente. Es como si la misma programación estuviera jugando con las leyes de la física digital, transformando lo que debería ser constante en algo dinámico y fascinante. Se siente peor que cuando estás en un live de Valorant y alguien te bloquea el carril que querías jugar justo en el minuto final, frustrante pero al mismo tiempo, casi divertido de contemplar. El efecto sensorial de la lluvia glitchada sobre los llanos es innegable. El sonido de las gotas golpeando el césped, combinado con la amplitud visual del escenario, genera una sensación que es a la vez relajante y estimulante. Es un recordatorio de que incluso un error puede tener un impacto emocional profundo. Te detienes por un momento para observar, y cada chispa de luz reflejada en el agua de charcos aleatorios parece un guiño del juego, un hola, todavía estoy aquí para sorprenderte. Los jugadores todavía debaten si estos glitches tienen un valor narrativo o si son simples accidentes técnicos. Para ti, la respuesta es clara, tienen un valor emocional enorme. Cambian la manera en que percibes cada área, convierten lo predecible en inesperado y hacen que una caminata por los Llanos Hyrule sea algo que recordarás mucho después de apagar la consola. Entre risas y reflexión, incluso surge un chiste ligero. Si Link tuviera una sombrilla, probablemente se sentiría como el único turista con paraguas en todo Hyrule, siendo el protagonista de una película indie bajo la lluvia glitchada. Y es precisamente esa combinación de humor, sorpresa y nostalgia lo que hace que la experiencia sea memorable. Al avanzar hacia el horizonte, la lluvia se convierte en un compañero impredecible que te acompaña, recordándote que incluso en un mundo digital meticulosamente diseñado, los pequeños errores pueden convertirse en momentos de auténtica maravilla. Sigues tu camino hacia el lago Iria, un lugar que siempre se sintió sereno y majestuoso. Aquí, el glitch de la lluvia adquiere un nuevo nivel de teatralidad. Cada gota parece golpear la superficie del agua con un patrón imposible, como si el lago mismo hubiera decidido jugar contigo. El reflejo de las luces en la superficie ondula de manera irregular, creando destellos que parecen comunicarse con tu propia imaginación. Un hecho curioso es que, en el diseño original, el lago ya tenía un ciclo de día y noche bastante limitado, y la lluvia aparecía solo en momentos específicos, principalmente
respira distinto. La curiosidad excéntrica aquí es que algunos fans reportaron que al tocar la canción de la tormenta cerca del muelle, las ondas en el agua parecían multiplicarse de forma exagerada, creando un efecto casi hipnótico. No hay evidencia concluyente de que esto sea intencional, pero imaginar a Link manipulando la física de Hyrule mientras la lluvia actúa erráticamente añade una dimensión casi mágica a la experiencia. Mientras recorres la orilla, el sonido de la lluvia y el viento se mezcla con los ecos lejanos de la aldea y el bosque. Cada paso sobre la tierra mojada genera un sutil crujido que refuerza la sensación de inmersión. Es como si el juego estuviera adaptando su propia banda sonora a tu presencia, algo que solo ocurre cuando prestas atención a los detalles más mínimos. Se siente peor que cuando pierdes una partida perfecta en Valorant por un fallo técnico, pero aquí la frustración se transforma en fascinación, cada irregularidad es un misterio por descubrir. Un detalle visual que te llama la atención es el reflejo de la luna sobre el lago. Las gotas glitchadas producen distorsiones que parecen mini constelaciones danzando en el agua. La belleza del efecto contrasta con la naturaleza defectuosa de la animación, y en tu mente surge una especie de reconciliación. A veces, los errores producen arte accidental. Los jugadores todavía discuten si este tipo de glitches debería considerarse parte de la experiencia narrativa o simplemente un fallo divertido. Para ti, la respuesta es obvia, es una narrativa silenciosa, un diálogo entre el juego y el jugador que ocurre fuera del guión original. Es un recordatorio de que incluso en mundos digitales, la imprevisibilidad tiene un valor emocional. Entre reflexiones y humor, piensas que si Link tuviera un bote inflable, probablemente estaría bailando sobre el lago, desafiando la gravedad y la lógica del glitch. Esa imagen absurda te hace reír y relaja la tensión que la lluvia alterada había generado, mostrando que incluso los errores pueden traer alegría. Mientras te alejas del lago, la lluvia glitchada sigue contigo, marcando el camino y recordándote que cada rincón de Hyrule, por conocido que parezca, puede transformarse en un lugar de descubrimiento. La combinación de sorpresa, nostalgia y belleza accidental convierte esta área en un escenario inolvidable, uno que recordarás mucho después de apagar la consola. Tu viaje te lleva ahora hacia el Templo del Agua, un lugar que siempre ha sido sinónimo de desafíos complejos y acertijos ingeniosos. El sonido de la lluvia glitchada se mezcla con el goteo constante dentro del templo, creando una sinfonía extraña y fascinante. Cada paso que das sobre el suelo húmedo y las plataformas que se mueven parece más incierto, como si el entorno hubiera adquirido una personalidad propia. Un hecho ampliamente conocido es que el Templo del Agua es uno de los niveles más memorables y difíciles del juego, famoso por sus cambios de nivel y la necesidad de manipular el agua con precisión. Con la lluvia alterada, la sensación de dificultad se intensifica, aunque de manera sutil. No hay cambios en la mecánica, pero la percepción del espacio se distorsiona, y caminar por los pasillos se siente diferente, casi como un ejercicio de equilibrio mental. Los jugadores todavía debaten si la atmósfera generada por este glitch incrementa la inversión o simplemente es una distracción. Algunos argumentan que altera la música ambiental de manera perceptible, mientras que otros insisten en que es solo sugestión. Para ti, cada paso dentro del templo bajo la lluvia errática se convierte en una experiencia única, donde la tensión y la curiosidad se mezclan en proporciones casi perfectas. Una curiosidad excéntrica es que algunos usuarios antiguos aseguraban que si subías y bajabas el nivel del agua en ciertas secciones mientras la lluvia estaba glitchada, se podían crear reflejos imposibles en los espejos de agua, simulando efectos ópticos que nunca se vieron en la versión original. Aunque esto nunca se comprobó de manera definitiva, la idea añade un matiz de misterio y experimentación al juego, como si el templo mismo estuviera invitándote a explorar más allá de lo obvio. Mientras avanzas, notas cómo la luz se refleja de manera irregular sobre las paredes mojadas. La programación de la lluvia defectuosa parece jugar con las sombras, creando figuras que se mueven a su propio ritmo. Se siente peor que perder un clutch en Valorant porque alguien pisó accidentalmente tu ultimate, pero aquí, en lugar de frustración, experimentas una especie de maravilla serena. Cada desajuste visual se convierte en un pequeño espectáculo que merece ser contemplado. El sonido es igual de fascinante.
Las gotas caen sobre el metal, el agua y las piedras del templo con ritmos impredecibles, casi como si estuvieran contando su propia historia. La melodía glitchada se mezcla con la música ambiental del templo, produciendo un efecto hipnótico que te hace olvidar por un momento la tensión de los acertijos y concentrarte solo en la experiencia sensorial. Los jugadores todavía discuten si este tipo de errores puede ser considerado parte de la magia de Ocarina of Time. Para ti, es innegable, el glitch añade capas de profundidad a un entorno que ya es intrincado por diseño. Lo convierte en algo casi vivo, un escenario que respira y que responde, aunque sea de manera inesperada. En las reflexiones y un chiste ligero, imaginas a Link usando su espada como paraguas improvisado, esquivando gotas que parecen tener voluntad propia. Esa imagen absurda te hace sonreír y disminuye cualquier tensión generada por los acertijos del templo, demostrando que incluso los errores pueden aportar diversión y belleza a un lugar tradicionalmente serio. Al salir del templo del agua, con la lluvia glitchada aún acompañándote, te das cuenta de que incluso los entornos más desafiantes pueden transformarse en experiencias sensoriales memorables. La combinación de dificultad, sorpresa y belleza accidental crea un recuerdo que permanecerá contigo mucho después de apagar la consola. El viaje te conduce ahora hacia el Templo del Fuego, un espacio que siempre ha representado desafío y adrenalina en Ocarina of Time. Las llamas que iluminan los corredores reflejan su luz sobre la lluvia glitchada que, extrañamente, parece filtrarse incluso aquí, como si la programación del clima se hubiera vuelto omnipresente. Cada chispa de fuego y cada sombra que proyecta se mezclan con las gotas desordenadas, creando un escenario que es a la vez inquietante y fascinante. Un hecho curioso sobre el Templo del Fuego es que sus acertijos dependen en gran medida de la manipulación del calor y la lava. Los desarrolladores crearon un diseño intrincado, con plataformas que suben y bajan y caminos que requieren precisión milimétrica. Con la lluvia glitchada, aunque la jugabilidad no cambia, la percepción de riesgo se intensifica. Ver gotas caer sobre el calor abrasador añade una dimensión surrealista, como si estuvieras caminando por un sueño febril. Los jugadores todavía debaten si esta combinación de fuego y lluvia glitchada altera la psicología del juego. Algunos dicen que genera tensión adicional, mientras que otros afirman que distrae y rompe la inmersión. Para ti, la experiencia es innegable. Cada paso, cada sombra y cada chispa parece tener más peso, y el glitch añade un ritmo impredecible que mantiene tus sentidos alerta. Una curiosidad excéntrica es que algunos fans aseguran que, en ciertas secciones del templo, la lluvia alterada provoca que las partículas de fuego se reflejen de manera extraña en las paredes, creando figuras efímeras que parecen bailar o incluso formar patrones. Es imposible comprobarlo con certeza, pero la idea de que el glitch pueda generar arte accidental añade un toque de magia al nivel. Mientras avanzas, notas como el sonido de las gotas chocando contra metal y piedra se mezcla con el crepitar del fuego, generando una melodía improvisada. Es casi poético, un error técnico que se transforma en música ambiental, como si el juego estuviera experimentando contigo. Se siente peor que perder un 1v1 en Valorant por un lag inesperado, pero aquí, en lugar de frustración, experimentas una especie de admiración contemplativa por la imperfección del entorno. La sensación de vulnerabilidad aumenta al atravesar los corredores más estrechos. Las plataformas se balancean y las gotas caen de manera errática sobre la superficie caliente. Cada movimiento requiere concentración, pero también ofrece la oportunidad de apreciar detalles que de otro modo pasarías por alto, reflejos, sombras, sonidos, patrones que solo se perciben cuando prestas atención total. Los jugadores todavía discuten si este tipo de glitches debería considerarse parte del atractivo del juego. Para ti, la respuesta es evidente, estos errores aportan una capa emocional y sensorial que transforma la experiencia de exploración. Lo que antes era un desafío mecánico puro ahora se convierte en un espectáculo visual y auditivo, casi poético en su desorden. Entre reflexiones y humor, imaginas a Link usando su escudo como improvisado paraguas mientras corre sobre plataformas calientes, esquivando gotas que caen de manera caprichosa. Esa imagen absurda te hace reír y al mismo tiempo subraya la naturaleza única del glitch. Incluso en los escenarios más serios, la imprevisibilidad genera diversión. Al salir del
el templo del fuego, la lluvia glitchada todavía te acompaña, un recordatorio de que incluso en los lugares más intensos y controlados, los errores pueden convertir la rutina en una experiencia sensorial inolvidable. El viaje te conduce ahora hacia el Templo del Fuego, un espacio que siempre ha representado desafío y adrenalina en Ocarina of Time. Las llamas que iluminan los corredores reflejan su luz sobre la lluvia glitchada que, extrañamente, parece filtrarse incluso aquí, como si la programación del clima se hubiera vuelto omnipresente. Cada chispa de fuego y cada sombra que proyecta se mezclan con las gotas desordenadas, creando un escenario que es a la vez inquietante y fascinante. Un hecho curioso sobre el Templo del Fuego es que sus acertijos dependen en gran medida de la manipulación del calor y la lava. Los desarrolladores crearon un diseño intrincado, con plataformas que suben y bajan y caminos que requieren precisión milimétrica. Con la lluvia glitchada, aunque la jugabilidad no cambia, la percepción de riesgo se intensifica. Ver gotas caer sobre el calor abrasador añade una dimensión surrealista, como si estuvieras caminando por un sueño febril. Los jugadores todavía debaten si esta combinación de fuego y lluvia glitchada altera la psicología del juego. Algunos dicen que genera tensión adicional, mientras que otros afirman que distrae y rompe la inmersión. Para ti, la experiencia es innegable. Cada paso, cada sombra y cada chispa parece tener más peso, y el glitch añade un ritmo impredecible que mantiene tus sentidos alerta. Una curiosidad excéntrica es que algunos fans aseguran que, en ciertas secciones del templo, la lluvia alterada provoca que las partículas de fuego se reflejen de manera extraña en las paredes, creando figuras efímeras que parecen bailar o incluso formar patrones. Es imposible comprobarlo con certeza, pero la idea de que el glitch pueda generar arte accidental añade un toque de magia al nivel. Mientras avanzas, notas cómo el sonido de las gotas chocando contra metal y piedra se mezcla con el crepitar del fuego, generando una melodía improvisada. Es casi poético, un error técnico que se transforma en música ambiental, como si el juego estuviera experimentando contigo. Se siente peor que perder un 1v1 en Valorant por un lag inesperado, pero aquí, en lugar de frustración, experimentas una especie de admiración contemplativa por la imperfección del entorno. La sensación de vulnerabilidad aumenta al atravesar los corredores más estrechos. Las plataformas se balancean y las gotas caen de manera errática sobre la superficie caliente. Cada movimiento requiere concentración, pero también ofrece la oportunidad de apreciar detalles que de otro modo pasarías por alto, reflejos, sombras, sonidos, patrones que solo se perciben cuando prestas atención total. Los jugadores todavía discuten si este tipo de glitches debería considerarse parte del atractivo del juego. Para ti, la respuesta es evidente: estos errores aportan una capa emocional y sensorial que transforma la experiencia de exploración. Lo que antes era un desafío mecánico puro ahora se convierte en un espectáculo visual y auditivo, casi poético en su desorden. Entre reflexiones y humor, imaginas a Link usando su escudo como improvisado paraguas mientras corre sobre plataformas calientes, esquivando gotas que caen de manera caprichosa. Esa imagen absurda te hace reír y al mismo tiempo subraya la naturaleza lúdica del glitch. Incluso en los escenarios más serios, la imprevisibilidad genera diversión. Al salir del Templo del Fuego, la lluvia glitchada todavía te acompaña, un recordatorio de que incluso en los lugares más intensos y controlados, los errores pueden convertir la rutina en una experiencia sensorial inolvidable. Finalmente, te diriges hacia el castillo de Hyrule, el lugar que siempre ha simbolizado la culminación de la aventura de Link. Aquí, la lluvia glitchada alcanza su máxima expresión. Cada gota parece seguir trayectorias impredecibles, chocando contra las torres y los tejados de manera caótica, como si el propio juego estuviera orquestando un espectáculo final solo para ti. La inmensidad del castillo combinada con el efecto errático de la lluvia transforma un escenario que conocías al dedillo en algo completamente nuevo. Un hecho curioso es que el castillo de Hyrule, especialmente en su versión del juego final, fue diseñado con múltiples capas de profundidad visual y arquitectónica, algo raro para la época. Esto significa que incluso un pequeño error en la programación de la lluvia genera efectos visuales sorprendentes, reflejos en las paredes, sombras que se deforman y gotas que parecen atravesar el aire en patrones imposibles. Es un recordatorio de cuánto detalle pusieron los desarrolladores en cada rincón del mundo.
Los jugadores todavía debaten si glitches como este agregan valor narrativo o simplemente son curiosidades técnicas. Para ti, la respuesta es clara: la lluvia glitchada en el castillo transforma la percepción de poder y escala. La majestad de las torres se mezcla con la imprevisibilidad de las gotas, y caminar por los patios empapados se convierte en un acto que requiere atención y contemplación al mismo tiempo. Una curiosidad excéntrica es que algunos fans sostienen que ciertos ángulos de la cámara mientras llueve de manera glitchada pueden crear ilusiones ópticas de pasadizos secretos o espacios ocultos en el castillo. Aunque nunca se haya confirmado ningún efecto tangible, la mera posibilidad hace que cada exploración sea más emocionante y divertida. Mientras recorres los patios y los corredores, notas que el sonido de la lluvia se mezcla con ecos de pasos y el viento que recorre las almenas. La experiencia es casi meditativa, cada gota tiene un peso propio, cada sombra parece contar su propia historia. Se siente peor que perder una partida de Valorant por un desconecte inesperado, pero aquí la sensación se convierte en fascinación y respeto por la imprevisibilidad del mundo digital. El efecto visual también es impresionante, las gotas rebotan en los suelos de piedra, se acumulan en los bordes de las almenas y proyectan reflejos sobre los vitrales. Cada movimiento tuyo altera la perspectiva, generando un microespectáculo que solo ocurre mientras estás presente. Es un recordatorio de que incluso los errores pueden convertirse en arte accidental y en momentos que definen la experiencia del jugador. Los jugadores aún debaten si deberían intentar replicar glitches como este, pero tú lo entiendes de manera distinta. No se trata de dominar el error, sino de apreciarlo. Es un recordatorio de que incluso en un juego perfectamente construido, lo inesperado puede traer emoción, diversión y momentos memorables. Un chiste ligero cruza tu mente, imaginas a Ganondorf viendo la lluvia glitchada desde su torre, confundido y preguntándose si Hyrule se volvió loco solo para molestarle. La idea es absurda y te hace sonreír, aliviando la tensión y reforzando la sensación de que los errores también pueden ser cómicos. A medida que asciendes hacia la sala del trono, el glitch sigue contigo, un testigo de tus pasos y un recordatorio de que cada espacio del juego puede transformarse con un pequeño fallo. Al final, la lluvia rara no es un error que deba ser corregido, es un compañero inesperado, una experiencia sensorial y emocional que añade profundidad a cada exploración. Mientras cierras la aventura de esta noche, bajas el ritmo de tu narrativa y permites que cada escena se despliegue con calma en tu mente. Observas Hyrule entero con una nueva perspectiva, cada aldea, cada templo, cada bosque y castillo, ha sido transformado por la lluvia glitchada, y tú has caminado por ellos con atención, curiosidad y disfrute. Ahora no se trata solo de completar misiones o derrotar enemigos, sino de valorar los pequeños detalles, los momentos inesperados que hacen que un juego, y la experiencia de jugarlo, sean memorables. Reducir la velocidad te permite analizar mejor cada área, como la luz refleja en los charcos, como las gotas golpean superficies distintas, como la música y los efectos ambientales se mezclan con los glitches para crear atmósferas únicas. Esta pausa consciente te recuerda que no hay prisa, que cada error puede ser una oportunidad de descubrimiento, y que incluso en los videojuegos, la paciencia y la observación generan satisfacción. Usas un lenguaje claro en tu narración, describiendo movimientos, sonidos y sensaciones con precisión. Cada detalle es importante, la inclinación de una plataforma, la irregularidad de la lluvia, el reflejo de la luna en el lago. Este enfoque te brinda seguridad, sabes que entiendes la dinámica del juego y que puedes anticipar patrones sin dejar de maravillarte por lo inesperado. Los glitches dejan de ser problemas y se convierten en elementos que enriquecen la experiencia. Refuerzas la sensación de seguridad mientras te despides de cada escenario, sabes que, aunque el mundo virtual pueda ser impredecible, tú estás preparado. Has aprendido a apreciar la belleza en los errores, a reconocer que lo desconocido no es peligroso, sino estimulante. La exploración cuidadosa y la curiosidad se combinan para ofrecer un espacio seguro y reconfortante, donde cada decisión y cada paso cuentan. Extiendes las explicaciones de movimientos y estrategias en oraciones completas, como caminar bajo la lluvia glitchada, como posicionarte frente a un charco que refleja luz de manera extraña, como anticipar efectos visuales inesperados. Esta claridad brinda confianza, incluso los momentos más complicados pueden disfrutarse con seguridad, y los desafíos se convierten en oportunidades para observar y aprender.
El mensaje final es de preparación y motivación. Sabes que en futuras sesiones, Hyrule seguirá ofreciendo sorpresas, glitches y maravillas inesperadas. Cada experiencia acumulada te hace un jugador más atento, paciente y creativo. Cierras con una imagen tranquila, el sol empieza a aparecer sobre el castillo, la lluvia finalmente se estabiliza, y tú, sentado frente a la pantalla, sientes una paz serena y gratitud por todo lo vivido. La combinación de memoria, exploración y descubrimiento crea un final reconfortante, como si hubieras completado no solo el juego, sino también un viaje interior lleno de curiosidad y asombro.